Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su espacio de estudios bíblicos, presentado desde las instalaciones de TV Estrella, Canal 25, en el occidente de nuestro país, Honduras. Pero nos diseminamos así a través de las redes sociales, como ser la cuenta en Facebook, como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. De igual manera, nos puede encontrar en una cuenta en YouTube como Biblia Abierta, de igual manera como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y a través de la www.tvestrella.org, y vía cable nos encuentra a la altura de Canal 25 como TV Estrella. Este es el canal que Dios ha abierto puertas a muchos hogares, y que Dios ha abierto esos espacios donde la familia, donde desde el más pequeño hasta el más adulto puede sintonizar para poder entrar en relación con el contenido espiritual, como ser la oración, como ser el estudio de su palabra, entre otros. Es aquí donde ahora, específicamente en este espacio de estudios bíblicos, nos encontramos para poder expresar el mensaje de nuestro Dios a través de su palabra escrita. Y usted que se encuentra ahí en casita, gracias por recibirnos, gracias por preferirnos y gracias por darnos un espacio en el seno de su familia o en el seno de su hogar, ahí sintonizando la señal. De igual manera, bienvenidos nuevamente, porque ahora mismo nos disponemos para entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy en compañía de nuestro hermano David Murcia, quien se encuentra en máster principal para hacer posible la transmisión de este programa, y que usted ahora mismo pueda también apreciar el estudio presentado. Y como es propio hacerlo, vamos a comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración. Nos comunicaremos con nuestro Dios a través de ella. Pido que ahí en casita pueda juntarse con su familia, pueda juntarse con los que tenga, e invite a que podamos juntarnos y unirnos en esta oración delante de nuestro Dios, para que sea Él mismo quien nos abra un buen espacio, un momento de paz y tranquilidad, un momento en el que su palabra haya cabida en nuestros corazones. Seguro que usted ya está con su libreta en mano, con su lápiz o su bolígrafo, y sobre todo con su mente y su corazón y su Biblia en mano, para poder asegurarse de lo que estamos viendo a través de la luz de la Biblia, en nombre de nuestro Dios. A lo mejor ahí en los controles nuestro hermano nos ayuda corrigiendo la palabra programa para que no perturbe la lectura de algunos. Mientras tanto, nosotros nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús, porque ahora mismo, oh Dios, nos disponemos a poder expresar tu palabra una vez más, a poder comunicar tu mensaje a cada uno de aquellos que entra en parte de ser el pueblo televisivo, la audiencia que hay por parte de este programa, como lo es Biblia Abierta. Usted que nos ha abierto espacio en los corazones y en los hogares, y en muchas familias que pueden ahora sintonizar en esta hora, este momento de estudio bíblico, para poder, oh Dios, aprender de su palabra y poder colocarnos de cara o de frente ante la verdad de la luz de la Biblia.
Te pedimos, oh Dios, seas con nosotros mientras nos encontramos en el ejercicio del estudio, pero que seas tú también quien puedas proveer lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, en cada uno de aquellos que ahora están en sintonía de este programa y que quieren, oh Dios, colocar todo su corazón, todo su pensamiento o toda su mente dispuestas a poder atesorar su palabra. Te rogamos, Padre, por aquellas familias que atraviesan momentos difíciles, por aquellas familias que están de una u otra manera luchando por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Te pedimos, Padre, que seas tú quien pueda llegar y pueda ayudar en la situación, a manera de que cuando la fe de ellos pueda declararse delante de ti, puedan ellos recibir la respuesta a través de la oración que han presentado. Te rogamos también, oh Dios, por el momento en el que tu palabra ahora haya cabida en el corazón de nuestro, que seas tú también quien ayude a germinar y a poder a cada uno de nosotros valorar lo que tenemos frente a nosotros hasta el regreso de tu Santo Hijo. Gracias, Padre, por bendecirnos, gracias por darnos esta oportunidad, y te pedimos que seas tú con nosotros mientras entramos en la lectura, en la interpretación y la explicación de tu palabra, porque luego nos quedará una parte muy importante como ser la aplicación, y de esta seremos responsables cada uno de nosotros ahora, después de haber escuchado. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos y damos las gracias. Amén. Alabado sea su nombre, que podemos ahora expresarnos ante nuestro Dios a través de la oración. Este es su espacio de estudios bíblicos, Biblia Abierta. El programa de estudios bíblicos presentado los días jueves y los días viernes en punto de las 4, para que usted se informe de la palabra de nuestro Dios y podamos, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, poder conocer tanto de Él, porque es quien da testimonio de Él, las Escrituras, pero también acercarnos a la vida eterna o conocer de la vida eterna, porque en ella también se encuentra la vida eterna. Esto es lo que Juan dijo en su libro de palabras de Jesús, y nosotros ahora fielmente conocemos que estas verdades están ante nosotros, y lo mejor que podemos hacer es consultar las Escrituras. Antes de ir a consultar otra cosa, antes de ir a consultar a quien no debemos aprender a consultar muy bien. Y en este momento, todos debemos saber que toda consulta será correcta si esta es a partir de su palabra o de Dios y su palabra. Así que vamos a continuar con nuestra exégesis de estudios bíblicos que tenemos ya antes presentada, y que ahora nos corresponde a parte 3. Estamos en la parte 3 de la serie de estudios que comenzamos un par de programas atrás, como ser oración rechazada. Es el estudio bíblico en el que hemos estado trabajando durante algunas presentaciones o programas anteriores. Ya nos hemos familiarizado con la información de este nuestro tema, oración rechazada parte 3. En su primera intervención aprendimos que habían oraciones de las cuales Dios apartaba su oído. No estaba dispuesto a recibir. No porque como dijo el profeta Isaías, no estuviera sordo, ¿verdad? No es porque su oído se hubiese agravado, sino simplemente porque la división pecaminosa, porque la condición del orador estaba más con el deseo de pecar, con el ejercicio de estar pecando. Y esto causaba división en la relación de Dios y del orador, que en este caso la comunicación perfecta es la oración, pero se veía estropeada a raíz de eso. Y es así como las Escrituras, a la altura de Proverbios, nos explicó o nos dijo que cuando nos encontrábamos lejos de su ley, que cuando no queríamos saber de su ley, cuando no queremos saber nada de Dios y su palabra, pero sí queremos orar y queremos que Dios nos escuche y nos responda. Dice, su oración o nuestra oración no iba a ser escuchada, no iba a ser oída. Dios iba a apartar su oído, así como nosotros apartábamos o rechazábamos a Él y su palabra. Es interesante saber cómo el alejarnos de la ley de Dios o el rechazar la ley de Dios luego puede venir a terminar como consecuencia en que nuestra oración
tenga estorbo. Pero también es muy importante cómo también podemos conocer a través de las Escrituras. Veíamos en los Salmos, cuando nuestra oración también se podía convertir más bien en pecado y se podría convertir en una oración no escuchada o rechazada, donde Dios se viera en la necesidad o obligación, por decirlo de alguna manera, de apartar su rostro, apartar su oído, y podría venir a acabar en que nuestra oración fuera o sea, como dijo el salmista, para pecado. Cuando también nuestra intención es solamente al mal. Cuando apartamos nuestra mirada o nuestro oído del clamor del pobre. Esto también lo estudiamos en el libro de Proverbios. Y nos quedábamos también en una muy buena parte, como ser la oración por la cual dice no debe pedirse. Y es por aquella oración donde es pecado de muerte. Esto lo leíamos a la altura de Primera de Juan. Y cuando hablamos de pecado de muerte, estudiábamos de acuerdo al texto bíblico, entre otras escrituras como Isaías. Estudiábamos de acuerdo a Primera de Juan que hablar de pecado de muerte no es hablar de un pecado en específico. No es hablar como muchos lo tildan o lo señalan o lo nombran como pecado de adulterio y a este le llaman pecado de muerte, o pecado de hechicería y a este le están llamando pecado de muerte, o pecado de asesinato o homicidio. Estos que mencioné pueden quedar o podrían venir a quedar en la calidad de pecado de muerte. Pero en realidad pecado de muerte en el lenguaje bíblico, de acuerdo a Primera de Juan, solo por su importancia retomaré porque es con el último versículo o la última cita bíblica con la que terminamos nuestra segunda parte de oración rechazada, si usted lo recuerda la semana anterior. Pero solamente por su importancia, revise conmigo nuevamente para usted que nos sintoniza hasta hoy a la altura de la tercera parte de nuestro tema oración rechazada. Dice así Primera de Juan en el capítulo 5, Primera de Juan, antes del libro de Judas, un poco antes de Apocalipsis, en el capítulo 5, específicamente en el verso 15 en delante. Note que dice, 15 en delante del capítulo 5 de Primera de Juan. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, es decir, toda transgresión, toda desobediencia, toda falta, ¿verdad?, ante Dios, ante nuestro prójimo o ante su palabra o de su palabra, es pecado. Pero hay pecado no de muerte, es decir, hay desobediencia, transgresión, falta que no cae en esa calidad. ¿Cuál es? Porque es la parte que nos interesa. Note que no solamente nos hemos encontrado con ejemplos bíblicos de oraciones que no son oídas o de oraciones que no pueden ser oídas. En otras palabras, de acuerdo a nuestro tema, en oraciones que salen rechazadas. Por ahí, como lo hemos dicho anteriormente, se escucha la expresión popular o la expresión del verso artístico, de la composición poética o del cantautor, cuando dice, Dios no rechaza oración. Pero no es cierto, Dios no solo no rechaza oración, claro que rechaza algunas oraciones, claro que en el pasado ha rechazado algunas oraciones, claro que ha ocultado, apartado o escondido su oído para no oír. No por cuestiones de sordera, no porque su oído se ha agravado, es decir, se ha cansado, sino porque ha tomado la decisión de no escuchar tal o tales oraciones. Pero en este momento no solamente nos damos cuenta que Dios puede rechazar una oración o puede dejar una oración sin respuesta, sino que también a través del Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, cuando le escribe la primera carta a la iglesia a finales del primer siglo, le dice o le pide que hay oraciones que no deben levantarse cuando el propósito sea
para solucionar un pecado. ¿Por qué tipo de pecados? Me dice que no debo orar, que no debo presentarme en oración a Dios, por los cuales se dice, yo digo que no se pida. ¿Por cuáles? Bueno, siendo respetuosos con el texto bíblico. Dice, por el pecado de muerte. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Si el verso 18 me está diciendo, el verso 17 y 18 me está diciendo que toda falta, que toda transgresión, que toda injusticia, que toda perversidad o maldad es pecado. Bien, pero note de acuerdo al contexto en el verso 18. Está hablando de la práctica del pecado. Está hablando del ejercicio del pecado. Está hablando de la actividad pecaminosa, de la constancia o la perseverancia del deseo de pecar, de practicar el pecado. Por eso el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no olvidemos que no se está refiriendo a cualquiera que ande pecando, se está refiriendo al hermano. Eso nos dice en el verso 15 y verso 16. Si vemos a nuestro hermano, refiriéndose a nuestro hermano espiritual, a ese que tiene comunión con nosotros en el cuerpo de Cristo, a ese que está dentro de la iglesia. Es más, de acuerdo a este texto podemos ver a algunos con nosotros e incluso adorando a Dios, ahí con nosotros, como lo que estudiamos en la segunda intervención, al pueblo de Dios, Israel, adorando, sirviendo, presentándose en holocaustos, presentando el sacrificio, y en medio de todo eso, orándole a Dios, pero no siendo escuchados, siendo más bien rechazados, Dios apartando su oído, y ellos a todo adorar, con holocaustos, con inciensos, con sacrificios, con la grosura de animales, con las ofrendas de paz, con todas esas actividades que habían en el Antiguo Testamento, sus diezmos, sus primicias, sus lunas nuevas, sus días de reposo. ¿Sabe? Dentro de la actividad o el ejercicio espiritual o en consagración a Dios y orando, pero Dios dice, estoy hastiado. Es una abominación lo que me presentan. Lo colocaba en calidad como que fueran culto a dioses. Muchas veces podemos estar dentro del cuerpo de Cristo. Podemos estar dentro del pueblo de Dios, orando, cantando, predicando su palabra. Pero nos encontraremos con solo la práctica, con solo la actividad, más lo que Dios va buscando, más la voluntad de Dios, más que en realidad sea para Dios, está muy lejos de serlo. Por eso nos está diciendo, si ven a su hermano pecar, está hablando de uno de los nuestros, no está hablando del mundo ni del pecador. No, la carta no es escrita para la gente fuera de la iglesia, en este caso, la primera carta de Juan, es escrita para la congregación. Y dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo pecado de muerte, ¿cuál es el pecado de muerte? Bueno, el verso 18 dice, aquel que no quiere dejar de practicar el pecado. Aquel que quiere estar practicando el pecado. Aquel que insiste en practicar ese pecado. Y al rato puede ser del hermano que diga, hermano, ore por mí. Pero no quiere salir de ese pecado. Y la congregación orando, y los ancianos de la iglesia orando, y los pastores orando, y los predicadores orando, los ancianos, los diáconos, los obispos, todos orando, todo el cuerpo de Cristo orando por aquel hermano que no quiere dejar de pecar. Este es un error. La oración aquí no solo dice, no dice exactamente que va a ser rechazada. Lo que dice es que no debo orar. Pero ¿qué pasaría si yo lo hago? Aún diciéndome su palabra que no debo hacerlo por aquel hermano que no quiere dejar la práctica del pecado, que no quiere salir de esa actividad pecaminosa. Un ejemplo particular, podría ser un hermano en borrachera, podría ser un hermano en hechicería, sea porque la practica o porque lo consulta, pero no quiere dejar de hacerlo. Sí quiere que oremos por él. Hasta incluso nos dice que oremos porque quiere dejarlo o porque lo va a dejar, pero no deja de practicar ese pecado. Ese es el pecado de muerte. Revise una vez más conmigo, por aquello de que no lo dice el hermano Jonathan, lo dice 1 de Juan 5:18.
Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado de muerte de 1 de Juan no tiene un nombre en específico. El pecado de muerte en 1 de Juan es aquel pecado que no se quiere dejar de hacer, que no se quiere dejar de practicar, que no se quiere dejar de ejercitar. Es aquel en que mantengo perseverancia o constante práctica, ejercicio o actividad. Ese es el pecado de muerte. Así que cualquiera de las injusticias, cualquiera de las desobediencias, cualquiera de las faltas a Dios que están en calidad de pecado, si yo hago una práctica, si yo hago un ejercicio, si yo persevero en esa práctica o en esa actividad, se convierte en pecado de muerte. Para que lo comprendamos un poco más, sé que si calzamos ya la idea, ya está en nuestra mente, es de traer a mención lo expresado en la carta a los romanos por parte del apóstol Pablo, a la altura del capítulo 6 en el verso 23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué se convierte en pecado de muerte? Porque la única forma con la que el pecado paga, porque el único precio o salario por parte del pecado es la muerte. Y si me encuentro en ejercicio o la práctica de estarlo haciendo, terminaré en muerte. Por eso, ¿qué sentido tiene de que la congregación, de que los hermanos estén orando y orando por aquel hermano que no quiere dejar de pecar, por aquel hermano que no quiere dejar de practicar el pecado? Así que dice, por el pecado de muerte no. Oraré por ese pecador y lo que haremos mejor es hacer lo que le pidió Dios o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los Corintios, a la altura de 1 Corintios del capítulo 5. Recuerda el caso de inmoralidad sexual que hay ahí, es decir, de fornicación. Un hermano, es decir, miembro de la iglesia del Señor en el primer siglo, en la iglesia de los Corintios, estaba practicando una fornicación, o sea, una inmoralidad sexual. ¿Por qué? Estaba entrando en actividad sexual con su madrastra. El miembro de la iglesia estaba con la mujer del papá. No me dice si el papá o la mujer eran miembros de la congregación, pero él sí, es decir, el que estaba cometiendo el hecho o el acto sí. ¿Y cuál es la disciplina que se aplica? Note que no es humana, ni impuesta ahí por unos cuantos que se creen con señorío o autoridad sobre la iglesia. No, una disciplina bíblica, espiritual. Le dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Cuál es el propósito de no orar por ese pecado de muerte? Que sea entregado a Satanás, que es a quien le corresponde, para que en el día del juicio pueda liberarse o rescatarse esa alma. Es decir, en algún momento se va a dar cuenta que no es la mejor forma estar en ejercicio del pecado o de la vida pecaminosa. Y se dará cuenta. Y así no estorbará a todos aquellos que de buen corazón se presentan delante de Dios pidiendo por su condición una y otra vez. Así que hemos de aprender. Entonces notemos, una oración rechazada, ¿sabe? No se nos puede quedar en las categorías o en las posiciones como las que hemos visto en las dos intervenciones anteriores o en los dos estudios anteriores, sino también pueden quedar aquí en aquella oración que no me es permitida que la haga, porque el practicante o el participante no quiere dejar de practicar, no quiere dejar de pecar. Ese pecado porque me está pidiendo, o ese pecado por el que yo estoy pidiendo en oración, él no quiere dejar de hacerlo. Y si está practicando el pecado, se va a convertir o se está convirtiendo en pecado de muerte. Y por dice, yo digo, no se pida. Así que con esto en mente, continuando con nuestro ejercicio de estudio, no solamente Dios se ha colocado en la calidad, no es la primera vez. En este caso, pues sí es la primera vez que lo encontramos pidiéndoselo a la iglesia, pero no es la primera vez que Dios pide que no se ore. No, a sus hombres, a los hombres fieles, muy deseosos de que Dios
les escuchara y respondiera y atendiera la necesidad. Se presentaron delante de Dios para poder ser escuchados. Y Dios mismo les dijo que no lo hicieran. Y usted me dirá, hermano, pero por Dios sabe lo que está diciendo. Pues sí, porque su palabra lo dice. Muy mal hemos adoptado la idea de que Dios no rechaza oración. Nos ha faltado ojo bíblico para darnos cuenta que sí han habido momentos, sí han habido oraciones, que es lo que más le agrada a Dios. Pero muchas de ellas no alcanzan, como decimos popularmente, ni el techo. Pero en este momento, como esa expresión no es bíblica, diré, no alcanzan a agradar el oído de Dios. Lo que logran o lo que hacen más bien es que Dios aparte su oído. Dios nos libere de que nosotros estemos en una práctica o en un ejercicio semejante, donde Dios esté apartando su oído de nuestras oraciones, de nuestras plegarias. Pero para eso hemos de entender entonces, ¿cómo debo hacerlo? El propósito, como decíamos en el inicio de nuestro estudio, cuando comenzamos esta serie de oración rechazada, no es condenar las oraciones ni los oradores, sino más bien que aprendamos de aquellos a quienes les fueron rechazados, que podamos aprender a no hacerlo de esa manera y que aprendamos el mejor modelo. Para evidencia y comprobación a la luz de su palabra, conozcamos más ejemplos de oración rechazada, que es nuestra serie de estudios. Hoy, en su tercer parte, estamos discutiendo esto. Revise conmigo a la altura de Jeremías. Jeremías nos tiene una información muy buena. Jeremías específicamente en el capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Específicamente en el verso 16, para ser un poco más específico. Y dice así, Jeremías, capítulo 7, verso 16. Considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice así, tú pues, escucha esto que es importante. Tú pues no ores por este pueblo. Sí está llevando la lectura conmigo, ¿verdad? Mira lo importante que es. Es Dios al profeta Jeremías. Y mire lo que le dice. Mire que no es cierto que toda oración ha sido escuchada por parte de Dios. Han habido espacios en la humanidad a lo largo de lo que Dios ha tenido servidores, siervos y siervas, donde no solamente es que se ha quedado sin responder una oración o donde ha rechazado alguna oración, sino donde Él mismo ha pedido, Él mismo ha solicitado que no se ore. Así como la que encontramos en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento. Ahora lo encontramos acá con un hombre que era su profeta. Era el hombre que tenía para comunicarle a Israel su mensaje. Y era el hombre que estaba para poder dirigirse en nombre de Israel o del pueblo de Dios hacia Dios. Pero después de algunas situaciones que se dieron por allí, desobediencia, perversidad, inclinación a la maldad, inclinación a los dioses o a la idolatría, entre otras, llega un momento en el que Dios le dice a Jeremías en el verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues. Terminemos de leer el verso 16. No sé si le impactará. Porque no te oiré. Miren las palabras que Dios le dice a Jeremías. En algunos momentos, antes de que la oración salga rechazada, Dios mejor sale al encuentro y expresa
¿Cuál es el deseo para que no se vaya en vano la oración? Así lo hizo con Jeremías. Y le dijo, tú no ores por este pueblo. No levantes clamor por ellos. No levantes oración. Ni me ruegues. Jeremías, no quiero que me pidas por este pueblo. No quiero que me ores por este pueblo. No quiero que me digas nada en oración por este pueblo. Caso contrario. Es decir, hablemos según el verso 16. Hablemos de que en este momento Jeremías viene y se presenta en oración a Dios. Empieza a clamar por el pueblo de Israel. Empieza a pedirle y a rogarle a Dios. Y a levantarse en oraciones. ¿Qué es lo que termina diciendo el verso 16? Lea la última parte, en el último renglón. La última frase que nos falta ahí. Supongamos que Jeremías dice, no, yo tengo que hacerlo. Soy el profeta de Dios, soy el hombre de Dios. Este pueblo está perdido. Pues sí, el pueblo estaba perdido, este pueblo está desobediente. Este pueblo solo es maldad, este pueblo solo es perversidad. Este pueblo se volvió con los amorreos, se volvió con los moabitas, se volcó a los dioses de las otras naciones, etcétera, etcétera. Pero para esa altura, Dios es el que está diciendo, estas oraciones, Jeremías, esas oraciones que levantes no van a ser escuchadas, no van a ser oídas. Y esto es sinónimo de acuerdo a nuestro tema, esto va a ser rechazado. Pero quiero que lo diga el texto bíblico. Mira el verso 16, dice, porque no te oiré. Esa es la orden de Dios. No te voy a oír. Tú te levantas en clamor, tú me ruegas por este pueblo, tú te pones en oración, pero no te voy a oír. O sea, cualquier otra oración podría escucharle. No estoy diciendo que no le voy a escuchar más sus oraciones, no. Oraciones por ese pueblo, oraciones por Israel, clamor por Israel, ruegos por Israel. En ese su momento, Dios no estaba dispuesto a escuchar. Dios más bien estaba dispuesto, pero a rechazar. Toda oración que se fuera en esa dirección, Dios no la iba a oír. Es lamentable. Solo pensemos si fuera nuestra condición. Si fuese nuestra condición como pueblo de Dios, como familia, como matrimonio, en lo personal, y que por esa nuestra conducta, y que por esas nuestras cosas de no hacerlo bien, y porque nos hemos apartado de Dios, nos hemos apartado de su palabra, porque hemos tomado en poco, porque caminamos lejos, porque a lo mejor solo es de labios. Venga Dios y diga, ya no quiero que se levanten en oración. No quiero escuchar el clamor de ustedes. No quiero que me rueguen en esas condiciones, no. Es que es similar a lo que pasó cuando estudiamos en base al profeta Isaías. El pueblo se estaba portando muy mal. Sí, ahí se presentaba a adorar a Dios, se presentaba en las asambleas, se presentaba en el templo, se presentaba en los lugares de adoración y hacían todo lo que la ley pedía. Pero en realidad ellos andaban mal. Internamente, privadamente, andaban mal. Así que solo era práctica, solo era rutina, solo era costumbre, solo porque sí sabían hacerlo. Pero Dios sabía que eso era vacío, que eso era pobre. Es lo mismo por lo que ahora le está diciendo. Este pueblo se ha inclinado lejos de mí, ya no quieren oírme a mí, ya no quieren saber nada de mí ni de mi palabra, ya no quieren guardar mi ley, ya no quieren andar en mis estatutos, pero sí quieren que los escuche, sí quieren que les responda a sus oraciones. Esto en caso de que el pueblo lo hiciera. Pero de acuerdo al verso 16, no entiendo que sea el pueblo, sino más bien Jeremías, muy ajustado a Dios, muy consagrado, muy dedicado, por amor a aquel pueblo,
porque conocía la situación o la condición espiritual de este pueblo, se levantaba en clamor, se levantaba en oración, rogaba por ese pueblo, aunque el pueblo no quisiera. A lo mejor por esto, y se ganó lo que nosotros comúnmente conocemos de acerca de Jeremías, por aquellos que les han dado algún apelativo. Si ha escuchado hablar del profeta llorón, ¿verdad? Estamos hablando de Jeremías. Le tocó llorar mucho por Israel, por esa desobediencia, por esa deslealtad, por esa falta de fidelidad. Pero hubo un momento en el que Dios se aparece a Jeremías para que vea que estoy en base bíblica. Revise conmigo el 7:1 del mismo libro. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, mire, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y comienza a decirle, vas a decir todo esto. Pero dentro de eso aparece lo del verso 16. Mas tú le dices, es decir, hasta el verso 15 es para el pueblo la información, la profecía, las palabras. Pero ya el verso 16 ya no es para el pueblo. Este te lo mando a decir a ti, le digo. Tú no ores por este pueblo, no te levantes por ellos en clamor, no hagas oración, ni me ruegues. En caso que Jeremías quisiera hacerlo, porque no te oiré. Bueno, allá de Jeremías si quiere estarlo haciendo, pero Dios ya fue claro con él. Entonces, igual como cuando Dios le prohibió la música o los instrumentos musicales en la adoración al único pueblo que le ha permitido. Porque en realidad, bíblicamente hablando, Dios solo a un pueblo le permitió adorar con música, de acuerdo al libro de Amós en el capítulo 5, del verso 21 al 23, y de acuerdo a Salmos capítulo 150. Bien, a lo mejor en otro momento tendremos ese estudio. Pero Dios les dijo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, es decir, vuestros cultos enfiestados, vuestra forma de adorarme. Y dice, no los recibiré ni escucharé. No recibiré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y a la altura del verso 23 del libro de Amós del capítulo 5 dice, quita de mí, escuche, quita de mí la multitud de tus cantares. Quítame todo eso, le dice Dios. Yo no quiero oír eso. Quítame la multitud de tus cantares. No importa entre más pongas, pero a mí quítamelos. Quítame la multitud de tus cantares. Caso contrario, le invito a que leamos capítulo 5, versos 21 al 23. Pues no escucharé las salmodias, es decir, los salmos de tus instrumentos. Cuando Dios no ha querido algo, simplemente lo ha dicho también. Bueno, en ese momento era con la música, pero no es ese nuestro tema. Nuestro tema no es qué canto está rechazando Dios, sino qué oraciones Dios rechaza. Y en este caso le dice, la oración que Jeremías levante por el pueblo en esas condiciones quedará bajo rechazo. Jeremías capítulo 7, verso 16. Un poco más adelante, vuelve a hablar del mismo asunto. Solo que ahora mire cómo lo dice. Después de que Dios tuvo este encuentro con Jeremías en el capítulo 7, quiero llevarle un poco más adelante al capítulo 11. Solo avancemos al capítulo 11, siempre del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 11, específicamente en el verso 14. Mire cómo dice, ahora en el capítulo 11, en el verso 14 dice, tú pues, mire, tú pues, no ores por este pueblo, es la segunda vez. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué nota de diferente? Hay pequeñas o ligeras frases diferentes, pero con enorme significado de interpretación. Vamos a ver. Allí en el 7:16 dijo, pero tú
no ores por este pueblo, no levantes clamor por este pueblo, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. Pero en la segunda vez, cuando vuelve a encontrarse, revíselo en el capítulo 11, verso 1, que se ha vuelto a encontrar porque dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oye las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Es decir, el pueblo de Israel comienza a decirle todo. Pero llega un momento a la altura del verso 14 donde vuelve Dios. No sé si para recordarle, no sé si Jeremías había entendido o no había entendido, pero por segunda vez le dice, tú no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. Y le aclara a Dios, porque yo no oiré. Y Dios sabía cuándo el pueblo se iba a levantar. Allá en el 7:16 solo era Jeremías volviendo por el pueblo. Jeremías orando por el pueblo. Así como lo había hecho Moisés, Josué y entre otros siervos, hombres y mujeres de Dios, que seguro sí entienden el trabajo, el ministerio, el compromiso o lo delicado que es la espiritualidad del pueblo. Y se han levantado en oración a Dios en favor del pueblo. Pues de algunos Dios se los ha escuchado. Bueno, tenemos evidencia como en el caso de Moisés. Pero en otros, Dios no ha querido responder. Y en otros hasta ha dicho no lo hagan, como en el caso de Jeremías. Y esta es la segunda vez que le dice no lo hagan. Y le dice que si lo hace, yo no oiré. Pero algo que le dijo aquí en el capítulo 11, que no lo dijo en el capítulo 7, es, yo sé, le dice Dios, cuándo el pueblo va a regresar a mí. Yo sé cuándo van a orar. Cuándo se van a acordar que existo. Yo sé. O sea, no es nuevo. No es nuevo que ahora digamos cuándo es que venimos a buscar a Dios o de Dios. No, si en el pasado también hubieron casos. Revise conmigo el verso 14. Dice, yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Le dice Dios a Jeremías, yo sé cuándo van a regresar. Yo sé cuándo van a clamar a mí como pueblo. Y se van a acordar de mí y me van a buscar. Lo van a hacer, dice, en el día que en su aflicción. Va a haber un día. Como podría estar representando meses, años, temporada. No sé, un paréntesis, una pausa de tiempo. Un tiempo indefinido. En el que van a estar en aflicción, en el que van a necesitar de mí. Y se van a acordar que yo fui como un marido para ellos, que yo fui como cuando la gallina alberga a sus polluelos o recoge sus polluelos bajo sus alas, que yo soy su Dios, que yo soy esto y que lo otro. Se van a acordar de mí, porque van a estar en los peores momentos, van a estar en aflicción y van a clamar a mí, dice. Pero ¿qué les dice Dios en el verso 14? Pero no los oiré. Y esta vez ya no era solo a Jeremías, sino a quién más no iba a oír Dios, al pueblo. Y por eso le dice, no quiero que ores. Ellos lo van a hacer un día, pero aún a ellos no les voy a oír. Querido hermano, querido amigo, ¿se está dando cuenta? Han habido oraciones rechazadas. Han habido oraciones que Dios no ha querido escuchar. Dios ha vuelto su rostro, ha vuelto su oído. Es duro lo que estoy diciendo. Sé que no lo queremos oír así, pero no tengo otra forma de leerlo. Así ha sucedido. No toda oración ha escuchado Dios. No toda oración que se ha levantado desde la primera que se hizo como comunicación con Él ha sido para su honra y su gloria. Una cosa es que nosotros la elevemos para Él, pero otra muy distinta, que Dios la escuche o que tenga que escucharla. Porque aún a Jeremías lo detuvo. Allá de él si fue un obediente. Porque si la siguió haciendo, Dios aclaró, no oiré. Lo mismo le dijo
cuando le expresó, el pueblo va a tener un tiempo o va a haber un momento en el que van a estar en dura aflicción, se van a acordar de mí, se van a volver a mí a través de la oración y no los voy a oír. Dios nos libere de un momento o de un espacio así como nación, como ciudad, como familia, como congregación o como mundo. Dios nos libere que la tierra caiga en una condición de estas, donde diga Dios, no, es que no quiero oírlos. No los voy a oír. Y usted y yo clamando a Él. La condición en la que nos encontramos, esa forma de estar delante de su presencia, importa mucho. Porque como estudiábamos en el estudio anterior, en la segunda parte, tendríamos que mostrar ese verdadero arrepentimiento. Tendríamos que venir y darle paso a nuestra oración a través de un verdadero arrepentimiento. No a través de un arrepentimiento verdadero, sino de un verdadero arrepentimiento. Y para ir encerrando nuestro enfoque, siempre en el tiempo de Jeremías, solo que un poco más adelante, después del libro de Jeremías, encontramos el libro de Lamentaciones, que justamente se le atribuye al mismo escritor. Pero antes de ir a Lamentaciones, quiero pasar por el capítulo 36. Revise conmigo el 36:7 del libro de Jeremías. Jeremías 36:7, bien adelante. Ya para finalizar el libro, sucede algo. En el capítulo 36, en el verso 7, 36:7 de Jeremías. Mire cómo dice, considerándole tienen leeré, usted sigue conmigo. Jeremías capítulo 36, verso 7 dice, quizá llegue, mire esto, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Allá cuando se da el momento en que Dios le pide a Jeremías que tome el rollo del libro, ¿verdad? Y que hable y que es conforme a esas palabras y que escriba a Israel que se restituyan a la obediencia, al camino, que vengan al arrepentimiento y todas estas otras cosas. Llega el momento en que ahora Jeremías les dice, quizá llegue la oración de ellos que Dios les dice a ellos. Quizá llegue la oración de ellos, es decir, de Israel, a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Quizá llegue. Una expresión semejante en nuestro tiempo es, tal vez llegue. Sí, porque como en el capítulo 7 le ha dicho, tú no ores. Y en el capítulo 11 le dijo, tú no ores porque cuando ellos lo hagan el día de la aflicción, tampoco les oiré. A la altura del capítulo 36 ahora les dice, quizá llegue la oración. Los convence. A lo mejor sí les escucho. Y dice, y se vuelvan de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado. ¿Sabe? Cuando leemos estas palabras, nos damos cuenta que Dios ha rechazado oraciones. Que se ha quedado en un momento donde no ha querido responder, donde no ha escuchado por la condición del pueblo, por la forma del orador. Y para terminar y dejar nuestro espacio para oración rechazada parte 4, que desde ya le invito para el día de mañana, primero Dios, podamos estudiar la cuarta parte de este nuestro tema. Quiero que cerremos nuestro enfoque de esta tercera parte con Lamentaciones capítulo 3 verso 8, un poco adelante de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3 verso 8, mire cómo dice. Esto es nuestro estudio oración rechazada parte 3. Y dice el capítulo 3 verso 8 del libro de Lamentaciones,
que obedece también al mismo autor, al autor anterior, Jeremías. Y dice así, mire, el 3:8. Aun cuando clamé, está hablando de Jeremías, el hombre a quien Dios le ha dicho, tú no ores, en el capítulo 7, pero que luego en el capítulo 11 también le dijo, tú no ores y cuando el pueblo lo haga tampoco oiré. Luego en el capítulo 36 les dice del libro de Jeremías, quizás los oyere, quizás alcance esa oración a Dios. Ahora en el 3:8 le dice, aun cuando clamé en tiempo pasado, mire, y di voces, cerró los oídos a mi oración. Hermano, ¿rechazó Dios oración, sí o no? Mucho cuidado con la expresión aquella que Dios no rechaza oración. No, sí hubo momentos en que no lo hizo, pero hubo momentos en que sí lo hizo. Mire, ahora Jeremías, que ha experimentado el que Dios no ha querido que ore por el pueblo, que no ruegue, que no se levante en clamor, le dice, cuando clamé, cuando di voces, cerró los oídos a mi oración. Dios nos aparte de que sus oídos se cierren a nuestras oraciones. Pero continuaremos con este estudio en oración rechazada, parte 4. Le invito desde ya. Mientras tanto, apreciamos una exposición de la palabra de nuestro Dios de la Biblia en 60 segundos. Estas son las promesas hechas a Abraham en 60 segundos. En el libro de Génesis, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, le pidió fidelidad y a cambio le hizo unas grandes promesas. Aunque Abraham no tenía hijos, Dios prometió hacer de él una gran nación. Abraham llegó a ser padre de 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dios prometió bendecirle y engrandecer su nombre. Los constructores de la Torre de Babel buscaron hacerse famoso, pero no recordamos sus nombres. En cambio, Abraham dejó que Dios hiciera famoso su nombre. Dios prometió bendecir a todas las naciones por medio de Abraham. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien trajo la salvación no solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Son las promesas hechas a Abraham en 60 segundos. Bien, agradecidos con nuestro Dios, con nuestros hermanos que están en comunicación a través de este su programa de estudios bíblicos, Biblia Abierta. Y tenemos con nosotros a nuestra hermana Teresa Villatoro. Dios bendiga, hermana, a usted y su familia, nuestros hermanos allá en San Pedro Sula, a nuestra hermana Ciara Vindel hasta el municipio de Arenal Lloro. Dios bendiga su familia, hermana Ciara, y a los hermanos allí, a nuestra hermana Ana Ordóñez. Dios bendiga su vida y su familia. Nuestra hermana Ariana Rivera, nuestra hermana Hilary Monge, nuestra hermana Nelly Vargas Funes, nuestra hermana Patricia Cubas hasta Olancho, nuestra hermana Lisette Funes hasta San Pedro Sula. De igual manera nuestra hermana Elsa Orellana, nuestro hermano José Adrián Estóbar hasta La Ceiba. Dios bendiga a su familia, mi hermano, y a usted y su vida. De igual manera nuestro hermano David Canales. Todos ellos en sintonía de TV Estrella Canal 25 a través de nuestra cuenta en Facebook y nuestra cuenta en YouTube. Agradecidos con nuestro Padre Celestial por esa bendición. Bendiciones, mi hermano, dice nuestro hermano José Adrián. Dios bendiga grandemente, hermano Lisette Funes. Nuestro hermano Alexis García dice saludos, hermano, muchas bendiciones. Amén. Nuestro hermano Mario Solís, Dios le siga bendiciendo en sabiduría. A mi hermano Jonathan, mi respeto por la palabra de Dios y respeto para usted. La honra y gloria sea para Dios. Un abrazo, igual mi hermano, hasta Arenal Lloro. Todos ellos en sintonía de este su programa. Dios mediante, a usted también le vemos el día de mañana para que sea también participante de Oración Rechazada, parte 4. La bendición de nuestro Dios sea con ustedes. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a su familia. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a